En Aprendiendo lo Guay escucharás una diversidad de opiniones y enfoques de nuestros invitados. Cabe resaltar que las expresiones y perspectivas compartidas son estrictamente responsabilidad de los participantes y no representan necesariamente el punto de vista del equipo de Marcamola. Bueno, bienvenidos a Aprendiendo Guay. Este es nuestro primer capítulo de Aprendiendo Guay. Aprendiendo a lo guay, realmente. Y como todos sabemos, cuando comenzamos un nuevo podcast o un nuevo emprendimiento, el número uno suele ser o el mejor o el más regularcito, pero la idea siempre es hacer esto, comenzar. Pero he querido comenzar este primer capítulo del podcast de Aprendiendo Guay de la agencia Marcamola con una super invitada, una persona que admiro muchísimo, Natacha. Natacha, ya les hablaré un poco más de ella, pero es una persona súper, ¿cómo lo explicaría? Mágica, esa es la palabra, mágica, porque a pesar no, que es una científica, viene trabajando muchísimo en lo que es la neurociencia y todo lo que es un especialista en inteligencia artificial. Pero bueno, ahora la escucharán a ella un poco, también la podrán ver aquí, que la ven aquí, que está aquí conmigo, pero que sea ella que nos hable un poco de su background y toda esa experiencia que tiene en este canal. Hola Natasha, bienvenida a Aprendiendo a lo Guay. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Jaime, por la invitación y por esa bienvenida, que lo que hay detrás es lo que es unificar esos dos mundos que en algún momento parecía que estuvieran separados, que es el mundo de la espiritualidad y el mundo de la ciencia, ¿no? Que sé que es lo que querías expresar, que estoy seguro que las personas cuando acaben de escuchar este podcast van a entender qué había detrás de ese mensaje, ¿ok? Para las personas que no me conocen, bueno, uno nunca sabe, a lo mejor hay una persona que está escuchando el podcast y me conoce, ¿ok? Mi nombre es Natacha, vengo de Venezuela, actualmente llevo 7 años viviendo en Europa, he tenido la bellísima oportunidad de vivir en varios países aquí en Europa, he estado en Alemania, en España, en Suiza, ¿ok? Y mi background es de ingeniero en informática, ¿ok? Con una especialización en ciencia de datos, específicamente en investigación en el área de la salud. He venido trabajando los últimos 7 años con datos médicos de diferentes hospitales, de hospitales en Barcelona, ¿ok? Y la verdad es que me ha encantado, muy agradecida de mi recorrido. Sí es cierto que es probable que hace 7 años o 10 años las personas no estaban tan interesadas en este tipo de información de lo que es la inteligencia artificial o simplemente, bueno, no era algo que era tan bombi como es ahora, ¿no? Ahora estoy seguro de que todos los que están escuchando este podcast han llegado porque, bueno, mira, está la inteligencia artificial, lo que se está escuchando, esas noticias, ¿no? Ahora, por otro lado, que voy a decir que más que un contraste es una unificación. Los últimos 3 años me he estado preparando como terapeuta en todo lo que tiene que ver con la reprogramación de la mente subconsciente, es decir, comprender la mente a través de la física cuántica, ¿ok? Y unificarla con conceptos de neurociencia. Podemos conocer ya publicaciones e investigaciones que se hablan de este tema, la verdad es que sí, ¿ok? Solo que es un tema un poco controversial, ¿no? Porque ya, bueno, ya iremos viendo con las preguntas que va saliendo, ¿no? Total. Y ya que la verdad es que estamos hablando del manejo de la energía de forma consciente. Entonces la gente dice, la energía, eso suena como, bueno, como algo así de lo que hablaban antes de magia. Bueno, depende qué concepto tenemos de magia, ¿no? Porque hay una cosa que escuché una vez, no recuerdo quién la dijo, ¿ok? Que dice, la ciencia, ¿ok? Es una magia. Y lo que parece magia es simplemente algo que la ciencia no ha hecho visible por ahora. ¿Ok?
Estoy segura que hace 10 años ni nos imaginábamos que íbamos a tener herramientas como la inteligencia artificial, que podemos verla visiblemente, o sea, puedes verla, ¿ok? Haciendo ese tipo de operaciones, de actividades, ¿no? O sea, bueno, de eso vamos a hablar hoy aquí en este podcast. Así es, Nata, y por eso lo que acabas de decir, yo creo que le da este título a este podcast, a este primer capítulo, es la inteligencia artificial versus la inteligencia del nuevo humano. Del nuevo humano. ¿Parece que vamos al lío? Claro que sí, claro que sí. Vamos a ello. Pues yo creo que lo primero que uno debe comenzar y la primera pregunta que uno debería entender es qué es una terapia cuántica para poderlo entender y después poderla relacionar con la inteligencia artificial. ¿No te parece? Sí, me encanta. Bueno, lo más importante es decirle aquí a las personas que la reprogramación de la mente subconsciente y el haber escuchado en algún momento de que el poder está en la mente, ¿ok? Y que realmente el poder está en controlar los pensamientos es algo que ya venimos escuchando desde la película El Secreto, ¿ok? Es muy interesante ver todo lo que te cuenta la película El Secreto. Lo que pasa es que la película El Secreto le hace falta un poco más de información, ¿no? Sonaba algo ciencia ficción. El tema es que el subconsciente maneja el 95% de las cosas que vivimos en nuestro día. Okay. Wow, sí, es que me acuerdo de la película y creo que la describes muy bien. Le faltaba información. Le falta información y está bien, porque es normal que comenzamos a obtener ciertos tipos de información con el pasar del tiempo de forma distinta, a través de películas, a través de libros. Lo importante es que toda esta información llega a una misma vía, que es la importancia de los pensamientos y cómo el controlar la mente y los pensamientos puede cambiar tu vida. Hay muchísimas terapias y métodos para reprogramar el subconsciente. Estoy seguro que muchos han escuchado de la hipnosis, es bastante conocido. Hay muchos. Hace mucho tiempo, realmente, es muy antiguo. Hipnosis, tapping. También. Hay uno que conozco que se llama método Integra. Hay muchísimos métodos. Actualmente yo estoy usando el método llamado Una Mente Cuántica, que fue creado por la maestra Rosana Biglia. Es un método para acceder a la mente subconsciente. Entonces ahora voy a responder la pregunta, ¿qué es una terapia cuántica? Una terapia cuántica busca la raíz, es decir, la causa raíz de una situación en tu vida que te puede estar generando algún bloqueo o alguna limitación usando un protocolo, porque es un protocolo, y neutraliza esa energía que causó ese problema. Es sumamente importante hacernos conscientes que muchas veces las situaciones que vivimos al día a día, que puede ser una discusión o algo que te ha sucedido, está regido por leyes universales que son 7. Y una de ellas, que voy a nombrarla, es la ley del mentalismo. Es decir, que con la mente creamos. Total. Y con esta terapia lo que buscamos es esa raíz y eliminarla. Al eliminarla, la persona que tenía ese bloqueo puede observar otro tipo de soluciones sin tener como base o sin tener ese bloqueo que no le permitía observar otra cosa distinta al problema que estaba teniendo. O sea, es un tema de enfoque. Si te algún día estás enfocado allí. Podríamos hacer como un ejemplo entonces de lo que me acabas de decir, es que cuando tú con la terapia que estás desarrollando, es como llegar y decir, entro al software, a tu software, es como decir, entro a tu memoria, borro ese archivo y ya con borrar ese archivo, que era lo que te hacía mal, pues tú ya puedes mirar el enfoque de ese problema con otros diferentes enfoques porque ya no hay uno que te bloqueaba, estás borrando ese que está allí. Sería un buen ejemplo de... Exacto. Es que lo has descrito perfecto. Estamos hablando del software de la máquina. Claro, y es que al final es eso, ¿cierto? Cuando logramos entrar en nuestra mente, estamos entrando en nuestro software, haciendo
esa actualización 2.0, 3.0. Bueno, ya vamos como por la quinta de inteligencia artificial. Sí. Pero bueno, oye, Nata, me queda o sea, con todo esto me causa, siendo tú una profesional en informática, una estudiante de inteligencia artificial, Sí. y todo ese background que nos acabas de decir, me causa otra pregunta. ¿Cómo llegaste a las terapias cuánticas y cómo hiciste ese paso de esa, de esa mente lógica a esa mente Menos mágica, racional. o esa mente realmente a nuestra mente, a nuestra mente subconsciente? Sí, esto es una buena pregunta y es una historia muy bonita. Yo desde que era niña tenía esa sensación como de que hay algo más, ¿no? Y no me refiero a algo místico, porque cuando uno dice algo místico es como, bueno, solo como algo místico, ¿no? Esa sensación de que tienes una conexión con algo que quieres hacer y quieres conocer, ¿no? Es como, digamos que fue una curiosidad. Yo empecé estudiando informática, la carrera, pero había muchas veces que yo sentía como que había algo que me faltaba. Entonces, claro, durante mucho tiempo intenté rellenar ese espacio con otras cosas. Entre esos era estar todo el día trabajando, o muchos estudios, o no sé, comida, N cantidad de cosas, ¿no? Yo decía, oye, hay algo adentro, ¿no? Como una información. Y comencé una búsqueda a investigar. Comencé a escuchar a personas que hablaban del poder interior, del subconsciente, y como científica que ya venía con eso, dije, wow, estoy entrando en un mundo en donde veo que están estas opciones. Entonces comencé a ver muchos métodos y a interesarme, saber qué había detrás de esos métodos, cómo funcionan, cómo acceden, por qué unos usan esto, por qué otros usan esto, y bueno, me metí en un montón de métodos, ¿no? Y me di cuenta que había unos que tenían cosas en común, otros que no. En el camino, bueno, conocí unas cosas que, bueno, no conoce de todo, ¿no? Conocí Total. muchas personas, mucha información. Lo que sí es que de toda la información que escuchaba, yo sí me preguntaba, claro, aquí hay un tema de cómo tomar decisiones que no estén basadas en el miedo. Es como la conclusión que llegué. Y digo, vale, puede ser que a lo mejor a ti te den una explicación de algo, pero si esto te genera miedo, entonces dices, voy a hacer esto por miedo a lo otro. Es decir, tiene que haber otra forma distinta de vivir, ¿ok? ¿Y qué hay allí? ¿No? O sea, ¿qué hay? Y realmente encontrarme con ese tipo de información que vibrara conmigo y que yo me sintiera cómoda. Y además que me gusta poder investigar en este tipo de cosas que son, no voy a decir, bueno, a lo mejor hay unas que son más nuevas que otras, el poder entrar, ¿no? Cómo unificarlo, no tanto con buscar una explicación, porque no es la idea, ¿no? Hay cosas que hay que dejarlas ser, pero sí indagar qué hay detrás de eso, ¿no? Usando estas herramientas, cómo podemos obtener mayor potencial del humano, que Ah, realmente es interesante. sí, y totalmente, porque es que te entiendo, porque es que, o sea, y me describo o me siento identificado con tu historia, porque gran parte de lo que yo he aprendido también del tema ha sido de esta forma, como mirando, oye, esto es más un paso más allá de ir buscando algo que nos genere miedo. Y Sí. desde allí yo lo que veo y que realmente me parece muy interesante, pues es qué te llevó a ti a interesarte, pues ahora esa intersección entre la inteligencia artificial y la neurociencia. Sí, me encanta esta pregunta. Me encanta esta pregunta porque el descubrirlo para mí fue fantástico. Siempre he tenido interés en la medicina, por eso es que además he investigado en el área de medicina. Y estudiando inteligencia artificial, entré desde el punto de vista matemático, porque al final lo que hay debajo de la inteligencia artificial es matemática. Tú tienes un problema del mundo real y nosotros buscamos modelar ese problema desde el punto de vista matemático y resolverlo con algoritmos.
y según el algoritmo es diferente. Ahorita estamos hablando de la AI generativa, pero hay otros tipos de soluciones, ¿no? Y hay un tipo de AI, por ejemplo, que se llama aprendizaje por reforzamiento, ¿ok? Y esto y todos los tipos de inteligencia artificial tiene como background, que era la idea de Alan Turing en 1950, modelar todo lo que tiene que ver los procesos cognitivos del humano, digamos, lo que se llama el conocimiento heurístico de cómo funcionan los procesos mentales y modelarlo desde el punto de vista matemático y que una máquina sea capaz de hacer eso. Una de las preguntas que, digamos, propulsó la idea de la inteligencia artificial era resolver si era posible que una máquina pensara como pensaran los humanos. Y la respuesta es que, bueno, depende, ¿no? De por sí, entre sí los humanos no piensan igual, ¿no? Eso fue la investigación que comenzó a hacer Turing en ese momento, ¿no? ¿Y qué pasa? De por sí, la neurociencia, cómo funciona el cerebro y todo esto ha llevado a la creación de la inteligencia artificial. Hay un área de la inteligencia artificial que se llama Deep Learning, que es, que es aprendizaje profundo, que el padre fue Geoffrey Hinton, ¿ok? Que actualmente estaba trabajando en Google, creo que ahora dejó de trabajar en Google. Y la investigación es la red neuronal, cómo funciona las neuronas del cerebro, la sinapsis, cómo viaja esa información y cómo tú entrenas, literalmente tu cerebro se entrena. De la misma forma se entrena una inteligencia artificial, con la diferencia es que el entrenamiento de una inteligencia artificial se hace a través de datos que podemos ver, es decir, los ves, porque bueno, un CSV, son fotos, entre otras cosas, pero no es tan diferente cómo entrenas al cerebro. El cerebro se entrena a través de señales, repetición, tú observas una imagen, y ahorita estábamos hablando y estamos en un proceso de entrenamiento. Total. Siempre. Estamos aprendiendo aquí, estamos haciendo un intercambio de información y estamos aprendiendo. Exactamente. De hecho, una investigación que se ha estado haciendo es cuando estamos conectados y las personas están hablando, los cerebros se sincronizan y así el aprendizaje ocurre mucho más rápido. Wow. Un ejemplo pequeño, ¿no? Detrás de esto, yo comencé a entender cómo funcionaba desde el punto de vista matemático, obviamente es una simulación, el cerebro. Ah, mira, y ahí me comencé a interesar y dije, mira, esto está interesante, vamos a entrar por acá, tú puedes usar la inteligencia artificial también para investigar en neurociencia, que es lo que, bueno, es una de las cosas que he estado haciendo. Pero lo más importante es ver ese símil que hay entre la neurociencia y la inteligencia artificial, es la creación o esa búsqueda de simulación que se quiere lograr. Y mientras más se investiga y mientras más avanzan la inteligencia artificial, es porque esa simulación se ha querido aumentar para, vamos a llamarla tunearla, ¿no? Cada vez hacerla mucho mejor. Ah, mira, esto podemos colocar neuronas acá, literalmente son neuronas, ¿sí? Idénticas. Mira, la entrenamos con estos datos igual y los datos, hay una inteligencia artificial que inclusive se entrena según las respuestas que tienen del ambiente. O sea, tú puedes programar lo que llaman agentes y ese agente tiene una respuesta del ambiente y según la respuesta que tiene, tienes literalmente una recompensa. Y esa recompensa hace que la inteligencia artificial decida irse por un lado o por otro. Lo que hacemos en el cerebro, o exploramos un camino nuevo o seguimos explotando el mismo camino. Redes neuronales, Wow. así funciona el cerebro, idéntico, es igual. Wow, no, entonces ahí mismo me puedes explicar cómo la terapia cuántica complementa esta investigación de inteligencia artificial. Sí, bueno, a mí lo que más me interesa, que es lo que más me ha interesado, es que cuando una persona ha sufrido un trauma de Sí. niño durante tu vida, por ejemplo, ¿no? Tú creas una perspectiva de ese evento. O sea, ocurre evento A y tú, según la situación que hayas vivido, tú tienes una perspectiva de ese evento. Puede ser que otra persona haya vivido el mismo evento que tú, pero tiene una perspectiva diferente. El tema es que ese evento que tuvo una emoción, o sea, tuvo una emoción, Claro. se graba y crea una red neuronal en el cerebro. Entonces tú tienes redes neuronales
que tienen información vieja. ¿Qué pasa? Como es algo muy viejo, puede ser traumático, entre otras cosas. Sí, No, sí. tiene que ser un trauma así horrible. Esas son cosas pequeñas, se guardan en el subconsciente y se vuelve como si fuese una caja negra. Entonces tú sigues viviendo tu vida, aunque durante la vida, pero esa caja negra, según situaciones y según señales que obtienes del alrededor, se activa y te hace sentir que el sistema nervioso se activa y está en modo supervivencia. Entonces, ese modo supervivencia es el que vamos hablando, ¿no? Te hace vivir solo con el miedo, te hace vivir en ciertas situaciones que dice, bueno, no puedes elegir desde una mente en calma o desde lo que dicen los deseos del alma, ¿no? Estás eligiendo desde este trauma que se está activando. Entonces, ¿qué sucede? Con la reprogramación de la mente subconsciente, cuando nosotros liberamos esa energía, ¿ok? También estamos liberando digamos, esas emociones que han formado redes neuronales y creencias en el pasado. Claro, una vez que tú quitas lo viejo, tienes que crear una nueva experiencia, tomar decisiones distintas, esta vez guiadas por intuición, ¿ok? ¿Para qué? Para que se creen nuevas redes, entonces tenemos nuevos aprendizajes. Exploración en el caso del aprendizaje por reforzamiento. Total, es que, o sea, quería como allí, como entrarte, es como a decirte que es como llegar, entrar a tu mente subconsciente, como tú dices, a tu caja negra, abrir esa olla que está ahí, esa cajita negra que está ahí oscura, sacarlo, y cuando lo sacas, pues revive la emoción, pero también puedes a esa caja negra ponerle luz y ya crear una nueva emoción, para que no te siga. Si tú no eres consciente de ella, te va a seguir dando cada vez que veas como dices tú, esas señales exteriores, te van a seguir molestando con esa emoción que estaba allí y que no sabes por qué la produce. O sea, en el modo alerta que te lleva. ¿De acuerdo? El modo alerta, es el sistema nervioso, exactamente. Exacto. Y te lleva allí. Entonces, simplemente llegar a ellas y poderlas reprogramar. Y bueno, y entonces la inteligencia artificial aquí, ¿cómo entra? Bueno, si la pregunta es cómo la inteligencia artificial podría ayudar, ¿no? O potenciar este tipo de métodos Sí, de o cómo la reprogramación puedes de mente subconsciente. complementar, porque al final es eso, es un complemento. Primero, el comprender qué hace el AI, ¿ok? Por lo menos alguien que venga desde esa área es bastante interesante, ¿no? Realmente integrar la parte de neurociencia. Pero puede ayudar también mucho en investigación, en saber, que por eso es una de las cosas que podemos hablar también es, mira, ¿qué pasa en el cuerpo o qué cambios tiene el cuerpo en el tiempo una vez que vamos liberando tanta información vieja, que son las redes neuronales que son antiguas, ¿ok? Eso tiene un impacto en el cuerpo, en tu concentración, en muchas cosas, ¿no? Depende de la persona. En tu vida diaria, completamente. Claro, estamos hablando de que al ir liberando esos miedos y esas cargas que es vieja, la persona puede tomar otro tipo de decisiones, ¿ok? Y bueno, por supuesto, hay personas que tienen X cantidad de temas, a lo mejor hacen algo distinto o les gusta un deporte o cambian su alimentación. En realidad es infinito. O mira, deciden que luego de liberar esa carga van a un psicólogo y conversan. En realidad, o sea, es infinito. Aquí esto es infinito. Ahora sí es cierto que el uso de la inteligencia artificial no solamente está para la parte de generative, ¿ok? Es lo que podemos ver como un negocio ahora que está excelente. Sí. También puedes usarlo como una herramienta de investigación, que es lo que yo he estado haciendo para encontrar patrones médicos en los datos y ver, mira, a lo mejor hacer otro tipo de descubrimientos, sobre todo con investigar realmente qué cambios ocurren en el cuerpo a corto y a largo plazo. A corto y a largo plazo. Hay un instituto que se llama el Instituto de HeartMath, Instituto de la Matemática del Corazón, que yo estoy guiándome de sus estudios para recrearlo. Sí. Ya es un estudio que tiene bastante tiempo, que habla de la coherencia mente-corazón. ¿Sí? La coherencia mente-corazón impresionante. Y cuenta que también Joe Dispenza tiene un poco de esto. Hombre. Joe Dispenza es bellísimo. Sí. Cuenta que una persona que ha estado mucho tiempo en estrés
o mucho tiempo bloqueado o mucho tiempo viviendo un trauma, no pasa nada. O sea, la humanidad en general ha vivido estas cosas. Claro, el corazón está más cerrado, el sistema nervioso está en estado de alerta, por ende se genera un campo electromagnético alrededor del cuerpo que emana esas emociones que la persona está viviendo. ¿Qué pasa cuando la persona se libera y lo que siente, piensa y hace está en coherencia? Puedes ver cómo la variabilidad del ritmo cardíaco genera patrones emocionales que puedes ver, ¿ok? Con un electrocardiograma. Hay estudios con esto, es bellísimo. E inclusive está relacionado con el alto rendimiento de atletas. Dicen, mira, los atletas que hacen cierto tipo de deporte lo asocian con cierta variabilidad del corazón que tienen que tener, ¿ok? Para tener un alto rendimiento. Entonces aquí estamos hablando de que el alto rendimiento es una persona que vive en coherencia con sus deseos de su alma, está en un estado de flujo constante. Wow, Sí. interesantísimo, muy interesante porque es que al final, o sea, cómo está conectado de que para tú poder, o sea, tú lo pones como en deportistas de alto rendimiento, pero si lo extrapolamos a cualquier profesión del mundo, o sea, para tú ser exitoso, pues deberías estar en coherencia, en ese equilibrio para poder alcanzar ese máximo rendimiento como tal, ¿no? Totalmente. Eso es un punto súper importante. Uno pone el ejemplo de un atleta, porque la persona de por sí, cuando piensa en atleta, se hace la imagen de alguien que ha tenido que entrenar mucho para lograr un cometido o una meta, o bueno, uno ve en los Juegos Olímpicos, esa persona que tuvo que entrenar todo el año para 4 segundos, entre otras cosas. Lo mismo ocurre para cualquier persona. Y es eso, lo único que hay que entrenar es la mente para estar en esa coherencia. La coherencia es muy poderosa porque al emanar coherencia, primero salud, tienes una mente en calma, los patrones emocionales son armónicos, puedes verlos, una persona que vive en gratitud, que es capaz de ver las bondades de la vida, y esos patrones armónicos generan ese mismo campo que te comento, que está alrededor del cuerpo, Sí. y eso permite elegir según los deseos de tu corazón. Yo sé que la gente cuando escucha esto, ay, suena así como bonito, los deseos del corazón. Es literal. Lo único que evita que una persona no esté en coherencia son los pensamientos. Es lo único. ¿Por Wow. qué? Porque cuando tú apagas, es como un botón. Tú lo apagas, entonces ya no tienes ese charrar así, bla, 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 bla. Entonces, mira, pero esto que está aquí, no, me lo quito, ¿no? Es como Mira, yo decir, quiero ver esto. hago el sobrepensamiento que normalmente la gente nos dice, es que sobrepienso muchísimo las cosas y además Sí. esos pensamientos están asociados a la emoción. O sea, estoy haciendo conexiones Ujú, neuronales en este momento, ujú, trayendo lo que acabas de decir. O sea, la gente lo que hace es, estoy sobrepensando, me voy al pasado, normalmente con esos sobrepensamientos, o al futuro, ujú. ¿cierto? Y lo que hago es traer una emoción porque estoy viviendo ya sea algo que no ha sucedido o algo que sucedió, que lo recuerdo y me trae una emoción con ello. Y eso no me permite, esa emoción me pone en modo alerta o en modo sobreviviente, como lo decíamos, y eso es Ujú. lo que no nos permite estar en coherencia y en paz en la mente para poderte enfocar en lo que necesitas y ser súper eh, exitoso o de alto rendimiento en lo que haces. ¿De acuerdo? Tener una supermente. Yo le llamo supermente. Exactamente. Sí. Wow. Pero nada, la verdad es que como dices tú, estamos en un momento como que estamos sincronizados, entiendo y entiendo muchísimo lo que me acabas de decir. Y de pronto aquí cabría la pregunta, como decirte, ¿cómo crees tú que la inteligencia artificial entonces nos puede ayudar a expandir esa comprensión de esa mente humana? O sea, ¿cómo la podemos, además de que cómo lo podemos ayudar con la investigación que acabas de decir? Yo creo que con eso, ¿cómo lo crees que lo podríamos expandir mucho más? Bueno, fíjate algo, lo más importante que hay siempre cuando uno habla cualquier cosa, es entender que no hay nada bueno ni malo, solamente son herramientas. O Wow. sea, uno se le da una herramienta y tú y cada persona le da el uso que quiere. El Internet, por ejemplo, es una herramienta.
Tú puedes usar el Internet para un uso A o puedes usar el Internet para un uso B. Sí. ¿No? Depende de ti, depende de cómo estés tú, depende de cómo esté tu conciencia. Entonces, esto hace algo que es muy interesante, que tiene que ver con el uso de la tecnología desde el punto de vista consciente, sin generar dependencia. Y está relacionado con lo que yo llamo el pensamiento crítico de cada persona. Cada persona tiene un pensamiento crítico totalmente distinto. Yo, aparte, doy clases en un colegio, doy clases de inteligencia artificial, de tecnología a niños pequeños. Y una de las cosas que les digo, mira, yo te estoy enseñando esto, pero ellos como seres tienen derecho a tener un pensamiento crítico. Entonces, aquí con todo el boom de la inteligencia artificial, de esto de ChatGPT, que además ahora está en manos de la humanidad en general, ¿no? Porque una cosa es verdad que los que llevamos años trabajando en esto, lo vemos y digo, mira, esto sabe que existe, pero ahora está en manos de personas que a lo mejor no habían escuchado de esto. Entonces, claro, es entendible que quieran sacar el potencial de esto, que puede ser muy bueno para muchas cosas. Por ejemplo, puede ayudar a automatizar procesos. Esto es algo que siempre ha hecho la tecnología. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Aquí en mi casa, yo, una vez que uso los platos que como, Sí. tengo para lavar los platos de manera automática. Es decir, que podría no lavarlos a mano, sino ponerlos en lavavajillas. Entonces, claro, si yo uso el lavavajillas, me ahorro un montón de tiempo que puedo usar para hacer otra actividad. Entonces, estoy automatizando algo. Entonces, cuando tú automatizas algo al nivel de la mente, dices, bueno, yo uso su energía para otra cosa, la enfoco en otra cosa, en otra tarea, en crear otra cosa. Entonces, todo lo que hacemos con la tecnología, si enfocamos, es un enfoque de utilizar la tecnología para automatizar cosas y enfocar la energía en otras que puede ser, bueno, no sabe si a lo mejor una persona con esto puede crear nuevos puestos de empleo, disfrute, si está disfrutando, mira qué bueno, qué maravilla se puede hacer esto, está bien, pero es eso, ¿no? Desde qué conciencia la persona está usando tecnología. Claro, ahorita es porque el boom es el AI, ¿no? Pero antes era el teléfono. ¿Hasta qué punto usamos la tecnología para automatizarla? Excelente, sin olvidar el punto de no perder el pensamiento crítico que tiene cada persona, ¿no? De mira, esto lo uso para acá, pero automatizo, pero no dependo. Sin dependencia, porque cuando entras a depender de la tecnología, ¿qué pasa con el desarrollo cognitivo? ¿Hacia dónde va? ¿No? De acuerdo, de acuerdo. Claro, eso, es una herramienta, como cualquier otra. No, y entonces aquí es donde uno dice, o sea, se despierta que debe haber un desafío ético, porque nos vamos a enfrentar a poder integrar esa inteligencia artificial con nuestra vida. ¿Cuáles crees que serían esos desafíos éticos, Nata, entonces? Sí, este tema es interesante, ¿no? Primero que nada, el primer desafío ético es ¿para qué se está usando en background? Hay unas cosas que he visto que no es necesario nombrar aquí, que hacen cosas que van en contra de la salud, de los derechos bueno, de artistas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí es verdad que podrían crearse leyes bueno, para digamos que controlarlo un poco. El tema aquí es que caemos en lo mismo, ¿no? Cuando tú creas una ley o creas la religión o creas, bueno, es un decir, ¿no? Sí. Tú dices, mira, tú creas una especie ¿cómo explico, no? Tú quieres de alguna manera poner un orden, ¿no? Dices, mira, está esto, puedes creer en esto, o vienes Es que hay una línea muy delgada, como lo dices. Exacto, pero el tema es el siguiente, ¿no? ¿Qué tal cambiar la conciencia con el uso de las cosas y que esa conciencia te permita llevar a cabo esas cosas y darle ese uso? Por supuesto que se creen leyes para, mira, puedes usar esto aquí o en los trabajos puedes usarlo. Viene otra vez el pensamiento crítico, es un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo es que
tú, por ejemplo, tienes que hacer un trabajo de la universidad, ¿no? O un trabajo del colegio. Sí. Y tú desarrollas tu tema, lo que sea, y luego utilizas ChatGPT para que te lo organice o investigas. Ok, está muy bien. ¿Está mal eso? No, porque es como usar Google. Las personas usan Google. Ok, eso está muy bien. Pero claro, a lo mejor la información que te está dando no es cierta. Simplemente fue una mezcla de información, ¿no? Te la mostró, ¿no? Pero una persona que es experta en lo que está haciendo, voy a decir experta por decir algo, ¿no? Lee esa información y dice, bueno, cojo un porcentaje que me gusta, está bien estructurado, y esto no, porque esto No va. no, 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 no no tiene va ni, sentido. no tiene sentido, no tiene sentido. Es lo mismo cuando tú vas a Google, pones un escrito y tú buscas y ves 1000 artículos. El primer artículo habla una locura, el segundo ni digamos, el tercero bien, el cuarto tiene una mezcla, ¿no? Claro, a ti no te importa que el primero hable lo que sea, tú simplemente coges el que te dice, mira, me gusta este, lo cojo, sé cómo va, entonces cojo esa información, la estructuro y creo algo. Eso está bien. Sí. Y tiene que ver con la parte crítica de cada persona. Entonces, cuando estás creando nuevos puestos de trabajo y solamente estás usando la información que te está dando el AI, estás perdiendo eso, ¿no? Al igual que la parte humana. Si yo estoy comprando un curso, yo puedo entender que a cierto punto como cliente que quieren filtrar, se puede usar una conversación usando un bot, no pasa nada. Pero llega un momento en donde a lo mejor yo quiero hablar con un humano que me atienda Sí. y diga, mira, yo quiero hablar con un humano que me atienda porque esa parte de empatía, yo que estoy interesada en este curso, de qué va, o mira, quiero que cuando la persona me cuente de qué va, yo sentir qué neuronas qué información estamos intercambiando a nivel neuronal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. No, no, total, porque es que al final, o sea, y lo podemos ver que hoy en día es una locura cada vez que tú, bueno, en las compañías aquí en España de telefonía, ya no puedes hacer una llamada que no te conteste una IA o un bot de esto, y tú te sientes, pues, hombre, que no te están atendiendo realmente, o sea, sientes que necesitas hablar con una persona que te pueda entender y muchas veces, sí, lógicamente esto irá mejorando, pero al final se necesita realmente hasta ese límite hasta dónde debería estar o hasta dónde no, ¿cierto? Yo creo que Sí. en eso es súper importantísimo. Y pues, ¿nos podrías de pronto tú compartir un avance reciente de la investigación de la neurofísica que realmente te parezca a ti emocionante en este momento? Sí, sí, justamente el que te comentaba anteriormente, que tiene que ver con la heart rate variability, con la variabilidad del ritmo cardíaco Wow. y y la relación que hay con la coherencia mente-corazón. Y esto cómo, que viene el punto, ¿no? Que es el que a mí me interesa mucho, cómo se relaciona con el aprendizaje. De hecho, aquí vamos a hablar del aprendizaje nuevamente, del entrenamiento. Cuando una persona está estudiando o está obteniendo información, cuál es el proceso que ocurre cuando el sistema nervioso está básicamente no en el estado de supervivencia, sino está en un estado neutral, ¿no? Que es un estado donde digamos que es lo que hablamos de coherencia. Cómo una persona aprende mejor una información cuando está en un estado de coherencia. Y esto está muy relacionado con también lo que es la relación no cliente, profesor-estudiante. Cuando el profesor que está dando una clase está conectado y en coherencia y vive en propósito, la, Muy la bien. corteza, la corteza, la corteza cerebral, ¿no? Todo lo que tiene que ver, como estás conectado, te permite tomar mejores decisiones. Por ende, en ese estado te conectas desde el punto de vista neuronal con los estudiantes y el proceso de aprendizaje es mucho más elevado. Hay avances de esto. He estado leyendo estos papers científicos. Wow. Son del MIT, el Massachusetts Institute of Technology.
Sí. Cómo ellos han llegado a eso y todo lo que están haciendo alrededor de eso es que es bellísimo. Inclusive de varias personas pueden estar en una misma sala y dependiendo, bueno, esté tu sistema nervioso en neutro o no, si tú tienes una información que has estudiado desde hace, no sé, me lo voy a inventar, ¿no? Desde hace 5 años que tú llevas estudiando libros de medicina, ¿ok? Y de repente comienzas a estar mucho tiempo con médicos. Puede ser que no estés hablando de medicina con esos médicos. Sí, de acuerdo. Pero en ese grupo, de tanto estar allí, esas conexiones que ocurren cuando la persona está de hecho le llaman, inclusive la gente que hace PNL, ¿ok? Comienza a entrar en la parte de rapport, entre otras cosas, de manera de aprendizaje a tercer nivel, el cerebro comienza a despertar cierta información de la que está vibrando las personas que están allí. Es decir, si tú, aunque no sepas medicina, no estoy diciendo que te vas a acordar de toda la carrera, obviamente, pero es tanto estar con médicos, puede ser que de repente leas algo de medicina y lo integres rápido y tiene que ver con esa suma de estar tanto tiempo con personas que tienen ese conocimiento despierto. Despierto me refiero a que están conscientes. Sí, de acuerdo. Hay información que está en el subconsciente, que no recordamos, que de tanto estar allí comienza como a obtenerla. El MIT también tiene research sobre esto. Es que es bellísimo. ¿Y qué pasa? Imagínate cómo podríamos acelerar todo eso, además haciendo el uso consciente de la mente subconsciente, sabiendo controlar los pensamientos y además que el sistema nervioso esté quieto. Tenemos un aprendizaje acelerado. Wow. Aprendes mejor. Yo lo he vivido, lo he No, experimentado. es que yo, o sea, es que como ahora es lo que dice, yo también soy muy autodidacta y yo aprendo muy rápido, o sea, que ahora estoy teniendo la explicación de lo que, o sea, con lo que tú me dices, yo estoy cayendo en cuenta de muchas cosas que yo venía haciendo que no sabía a dónde darle como como esa explicación, ¿sí? Y lo que veo es que, o sea, bueno, y también veo de que en tus palabras, de que como que vienes trabajando en un proyecto por allí. Sí, sí. Explícanos, a ver, cuéntanos un poco, a ver, en qué vienes trabajando, cuéntanos un poco, a ver. Sí, bueno, yo misma me he creado, es un aparatito, que es un IoT para tomar el electrocardiograma. Okay. En AliExpress lo puedes comprar, cuesta que sí, 5 euros, lo he montado, ¿ok? Y quiero ver, o sea, estoy midiendo, ¿no? Estoy midiendo, cada día hay que medir un poquito. ¿Cómo va cambiando la variabilidad del corazón? Sí es cierto que estudiar las señales del corazón es literalmente una carrera entera, ¿okay? Pero puedes utilizar inteligencia artificial para encontrar patrones en esos datos, a ver qué sucede en distintos momentos. Y próximamente, no sé cuándo, porque me hace falta el casco que mide la actividad cerebral. Sí, te he visto por ahí con ese casco que te lo han prestado, sí. ¿Cierto? Me lo prestó una empresa que se llama G-Tech en Barcelona. Okay. Para hacer unas pruebas, el casco es una maravilla, ¿ok? Y justamente es ver eso, ¿no? Quiero ver en ciertas actividades, que es bueno, esto está muy interesante, ¿no? Cuando tú realizas ciertas actividades, se encienden diferentes partes del cerebro, ¿no? Por ejemplo, una persona que está tocando el piano va a tener unas áreas cerebrales que se encuentran encendidas, es decir, en actividad, a diferencia de alguien que juega el póker o alguien que juega el ajedrez, ¿no? Estamos hablando de un estudio que esté basado en la estimulación de las áreas cerebrales y no solamente de consumir conocimiento. Es decir, ¿qué pasaría si en los primeros años de vida de una persona, en lugar de solamente darle información, que está muy bien, no digo que esté mal, o sea, me parece excelente, trabajar en la estimulación de áreas cerebrales, es decir, por lo menos la pintura, ¿no? Cuando estás pintando, hay una área cerebral que está allí, entonces estás trabajando más la parte artística. Matemática, excelente, estás trabajando más la parte lógica. Está bien, estás dando información de alguna manera, pero está enfocada en un entrenamiento. Después de todo, el cerebro es una parte esencial, ¿okay? Y tú puedes moldear, viene la neuroplasticidad, ¿no? Que puedas ir moldeándolo.
y que luego cada persona decida, mira, me gusta esto, me voy por aquí, ¿no? Pero tiene ya esas partes del cerebro bastante entrenadas. O sea, no quiere decir que una persona que decida ser músico o pintor tenga que dejar a un lado el cerebro lógico, ¿no? Es que esté integrado los dos hemisferios. Bueno, no cerebro no, de hecho, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ¿no? Y que esté integrado. Eso está interesante, obviamente eso está hasta ahora empezando. No sé cuánto tiempo va a tomar esto, No, no, porque no, obviamente necesitas personas. pero los resultados van a ser, o sea, muy prometedores porque al final saber todo esto te va a ayudar también a tomar decisiones a ti como persona Sí. de o sea, cómo estás en un momento dado, ¿sí? ¿Cómo puedes tú también decir, oye, esto que estoy pensando, al final me sirve o no me sirve? Porque me está llevando a ser coherente o no coherente con lo que estoy viviendo, ¿sí? Exacto, sí. O sea, Sí, es una herramienta de esto. O sea, que aquí yo creo que pega muy fácilmente o que es cómo esta inteligencia artificial está ayudando a la evolución del ser humano o de la humanidad, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que estamos comentando, puedes usarla para una herramienta de investigación. De Entonces, acuerdo. tú a partir de esto te ayuda a hacer nuevos descubrimientos, ¿por qué no? Excelente, Este, excelente. Pero es una y- herramienta, es un suplemento, no un reemplazo. Es exacto. diferente. Sí, porque es que yo creo que el miedo más generalizado que vemos actualmente y lo que se habla en los medios y lo que normalmente vemos, porque vemos que no lo entiende, ¿sí? Es esto. Y es lo que dicen, oye, la inteligencia artificial te va a reemplazar, te va a quitar el trabajo. O sea, eso es lo que todos los días cambia, pero tú cómo ves realmente con la inteligencia artificial cambiará la forma en que abordamos la vida. ¿Cómo crees tú eso realmente? Bueno, es una herramienta que está expandiéndose cada día y si la utilizas para automatizar tu trabajo y mejorar o no sabemos, a lo mejor la persona lo utiliza para automatizar algo y cambia de carrera No, y no, dice no. quiero estudiar otra Yo cosa, cambiaba de carrera, yo era ingeniero mecánico, mira dónde estoy. mira, ¿ves? Entonces no sabemos, más que mi opinión, yo diría que es un aprendizaje de tercer nivel, es decir, no sabemos cómo puede realmente impactar, porque pareciera a corto plazo de que, bueno, va a reemplazar cosas o no. A lo mejor sí va a reemplazar cosas, pero a lo mejor va a reemplazar cosas que necesitan ser reemplazadas, no desde el punto de vista de personas. De acuerdo. También es importante darnos cuenta que es una herramienta, sí, pero por ejemplo, la información que tiene ChatGPT, ¿no? Es la información que está en Internet, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres usar tú esa información, ¿no? Para, bueno, quieres hacer preguntas, conversaciones, entre otras cosas, ¿no? Porque hay información allí que es vieja. El humano evoluciona, entonces tendríamos que cambiar la información que hay en Internet. Algo más novedoso. Cada día es algo nuevo, por ejemplo. Sí, Entonces, es un tema del uso que se le da. Es lo mismo. Es un tema de la conciencia que le das a las cosas. Y eso aplica a todo, a todo. No solo a AI, lo que pasa es que, como comento, está en boom, ¿no? Ahora, más que pensar en, bueno, ¿será que reemplazará o estos trabajos, no? Hay que ver la importancia del humano en muchos empleos, más allá de solo medir la inteligencia con desarrollar una actividad, que eso es una de las cosas que es muy interesante. Pareciera que esto se estuviera midiendo la inteligencia solamente con la capacidad de realizar una actividad. Es cierto que si miras en internet y dices qué es la inteligencia, dices, bueno, la inteligencia es la capacidad que tiene una persona para resolver un problema, ¿no? Y de paso con los recursos que tiene. sí, Ahora, la inteligencia humana va mucho más allá de solamente el resolver una actividad, ¿no? Estamos hablando de que el ser humano tiene una conciencia y crea, ¿no? Porque es un creador de cosas nuevas, de invenciones, de tecnología, porque ha creado el AI, ¿okay? A partir de un pensamiento. Entonces, estamos hablando de que el humano es mucho más que solo
la ejecución de una actividad. Sí. Si lo ves desde esa manera, estamos diciendo que la inteligencia artificial está ejecutando una actividad. Podemos decir que es inteligente, bueno, sí, pero el humano no solo es un ejecutor de actividades, es algo mucho más poderoso que eso. Sí, porque es que al final nosotros la hemos creado, ella tiene la capacidad de aprender, pero nosotros tenemos la capacidad de crear. Bueno, ella creará con el conocimiento que nosotros le demos realmente, pero nosotros tenemos la capacidad de lo que es mente y como tú decías, si nosotros lo creamos en la mente, pues lo vamos a crear también en esta realidad. ¿De Eso acuerdo? es. Entonces, al final, esto ya estaba creado en algún momento dado, solamente lo que le hemos dado ahora ya está la visibilidad y ponerlo en la realidad que estamos viviendo en este momento. Desde 1950, imagínate. Ya, no, y yo creo que al final, desde debe ver desde muchas generaciones o muy atrás también. Yo creo que esto viene desde la evolución como tal del ser humano al final, ¿no? Sí. Nada, entonces, con todo este background que tú tienes y las investigaciones, ¿tú haces terapias también cuánticas a las personas? O sea, ¿tú también prestas este servicio? Sí, totalmente. Trabajo uno a uno con el cliente. Cualquier persona que sienta que quiera resolver algo de su vida o desbloquear algún tema, que puede ser finanzas, relaciones, amor, trabajo, concentración, human performance, pues sí, me puede contactar y le ofrezco una terapia, por supuesto, claro que sí. Y podrías darnos como, bueno, antes de preguntarte dónde te pueden contactar, dónde tu teléfono, tus redes sociales, todo este tipo de cosas, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando, nos están viendo? ¿Cómo integrar esta inteligencia artificial y también cómo comenzar a ser consciente de sus pensamientos y que realmente deberían hacer este cambio de entenderse primero a sí mismo, que ese autoconocimiento debería ser el primer paso para poder llegar a rendir mucho mejor o llegar a eso que hablábamos como un superatleta o un atleta de alto rendimiento para poder tener esa coherencia? ¿Qué consejo, qué paso nos darías allí? Bueno, el primer consejo, que es el consejo que yo me doy a mí misma y que me ha llevado a avanzar, es el de controlar los pensamientos. ¿Okay? Yo utilizo las herramientas que utilizo. Ahora, también hay otras actividades que se pueden hacer, como hacer una actividad que te guste, que disfrutes, algo que te permita, digamos que explorar cuáles son los deseos de tu alma. Sé que suena, una vez más, como suena muy bonito, pero más allá de preguntarnos cómo uso esto o cómo resolver aquello, ¿okay? Es encontrar qué es lo que nos gusta hacer, qué queremos hacer, porque a lo mejor podemos descubrir muchas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese descubrimiento decimos, oye, mira, esto me sirve, ¿no? Esta tecnología me sirve y está muy bien. O la persona dice, me sirve, hago algo, automatizo y ¡boom! Mira, me pongo a estudiar otra cosa, qué maravilla, y se le agradece. Sí. O mira, esto me permitió hacer un negocio, generar dinero mientras estoy acostada durmiendo, y así, mira, hago aquí y creo otras cosas, ¿no? Pero hay que encontrar qué quieres hacer. Entonces, claro, desde ese qué quiero hacer, uno ve qué herramientas tienes, las observas y dices, mira, tengo todo esto, mira, esto puede ayudar, aporta, ¿no? Desde allí. Pero no a nivel de escapo, de, ¿sabes? Como, sino, mira, esto me gusta, wow, aprendo esto, aplico esto, ¿no? Como desde ese pensamiento expansivo de, mira, me gusta esto. Y le preguntas al cerebro, esto se hace, ¿no? Cerebro, quiero hacer esto, literal, no tienes que decir cerebro, pero sí, ¿cómo hago para tal cosa? En lugar de hablarle en negativo, de hacerle creer que te falta el recurso, hay que hacerle creer al cerebro que tenemos todos los recursos, ¿ok? ¿Y qué va a hacer el cerebro? Te va a mostrar, te va a ir mostrando cosas, ideas para llegar ahí. Si entre esas ideas aparece alguna herramienta de la inteligencia artificial, pues mira, apareció. Wow. No, apareció. No, excelente. Y se acepta. Total. Es que al final es una tremenda ayuda. O sea, al final uno a veces, Sí, está bien. con
con toda la información que hoy ya te puede brindar una inteligencia artificial, tú le haces unas preguntas, no para lo que tú decías, no para tomarlo literal, sino para que tú tengas una guía y de tomar unas buenas decisiones desde ese punto de vista. Sí, sí. Wow. No, definitivamente, nada, Nata. Bueno, ¿y dónde te podemos encontrar? ¿Cómo son tus redes sociales? ¿Tu LinkedIn? Una persona que te diga, oye, yo quiero tener una terapia con Natacha, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, mira, me puedes encontrar en LinkedIn como Natacha Quintero. Aparezco con el casco que mide la actividad cerebral, me vas a ver, se ve claramente. Puedes seguirme en mi red social de Instagram, que es Quantum Nati, con Y al final. Okay. Y mi página web es quantumnati.com. Igualmente luego te las paso y las eso, publico. no, y lo dejamos aquí en los comentarios de la descripción del podcast para que te puedan encontrar. Y no, chicos, Nati, se ha pasado casi una hora de conversación, o sea, ha sido súper guay, como dice, aprendiendo lo guay, porque cuando uno está aprendiendo, creo que el tiempo se pasa muy rápido, ¿sí? Y no, de verdad que súper agradecido de tenerte hoy aquí. Yo creo que no va a ser la primera vez que te invite, ya tendremos seguramente otra oportunidad más adelante de entrar en un tema y podríamos de pronto hasta hacer una terapia en línea o en vivo, alguna persona que pueda ver esta maravilla de lo que haces. ¿Sí? Y nada, te agradezco muchísimo pues tu participación y que sea el primer capítulo de Aprendiendo a lo Guay en este podcast, que muy seguramente vendremos con muchas más cosas. Nati, muchas gracias y chicos, muchas gracias por haberse conectado y estamos en el siguiente capítulo, otro nuevo tema. Buenísimo, muchas gracias, Jaime. Saludos a todos.